yo digo, siempre he dicho, no vivimos 100 años, vivimos relativamente un tiempo muy corto. Sí. Stephen Hawking, el físico que murió en 2019, Sí. decía que vivíamos muy poco para poder entender el mundo que nos rodea, ¿no? Y quería hacernos entender las matemáticas que rigen las leyes del universo y que rigen las leyes de los agujeros negros y los quarks y todo eso. Pero al final, pensando en todo esto, Platón habla en su diálogo del justo y del injusto, y que el injusto es el que siempre va ganando, y que nos volvemos muy egocéntricos, ¿no? En eso más o menos hablo, resumo lo que decía Platón de Sí. que gana el injusto y que se vuelve egocéntrico y que no le importa a los demás. Creo nivelar, ¿no? la vida. Es cierto que no puedes estar tan pendiente de las demás personas porque te puedes, lo tuyo no lo puedes avanzar, pero sí lo social, ¿no? Entonces estaba pensando en eso, ¿no? La parte social, la parte del convivir en la vida. La filosofía siempre nos ha venido dando ese argumento, ¿no? Y fíjate que, sí, perdón que te interrumpa, joven César, ese tipo de convivencia se anhela en estos tiempos. No sé si ustedes han visto luego que Inglaterra, por ejemplo, volvió otra vez al confinamiento. Dieron una semana de libertad y la gente se fue a las cafeterías, la gente se fue a los bares, porque hay necesidad de convivir con el otro. Habíamos hablado, por ejemplo, hay un libro que les recomiendo ampliamente que si puedan, léanlo. Es de un profesor, se llama George Santayana. El libro se llama Entre el escepticismo y la fe animal, de George Santayana, Entre el escepticismo y la fe animal. Y habla precisamente que, por ejemplo, un animal no nos contagia del humano, nos contagia el otro, nos contagia a otro similar a nosotros, en condición, en ideas, porque ahí viene el concepto, inclusive lo que tú comentas, César, de la lucha de contrarios, así le llamó Platón, a esa lucha de contrarios, lo justo y lo injusto, ¿no? A veces los actos conscientes, los actos que no son conscientes. Fíjense, jóvenes, ¿se acuerdan que les platiqué de la palabra fármaco, que en griego significa salud, curación, cura y también muerte? Fármaco significa, tiene las dos concepciones en el mundo griego. Cuando puedan, lean el Fedón o Tratado del Alma de Platón, donde se expresa el concepto del fármaco. Curiosamente, eh, allí en el Fedón, Sócrates habla en boca de Platón, donde él dice que la cura ante la ignorancia fue la lectura, la escritura, pero lo riesgoso de la escritura es que se quiera volver omnipotente, que todo se debe de escribir, pero ¿dónde está la memoria? Tanto se ha criticado el conductismo, ¿se acuerda? Ahorita lo vamos a ver, que el conductismo, es que no debemos de memorizar. ¿Por qué no? Yo cuando voy a buscar una calle memorizo qué voy a comprar en la tienda. La memorización no es algo malo. Entonces, tiene también sus puntos de vista. Entonces, ahora, por ejemplo, que habíamos hablado de la tecnología, es que la tecnología esto, la tecnología lo de allá, pero la tecnología tampoco no es omnipresente, no puede resolver todos los problemas sociales. Hay que hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Buena práctica docente, buenos pagos docentes, buena política, porque resulta que los políticos que son abogados quieren opinar sobre la educación y no saben nada sobre educación. Esa es la grave dificultad que estamos viendo y yo como filósofo lo percibo. Perdón por interrumpirte, joven César. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, aterrizar a esa parte, ¿no? Sí,
que decía, entonces, lo que decía Platón, ¿no? Esa parte del pudiente o no pudiente, ¿verdad? Sí, Y entonces es eso, de que hoy en día los políticos, todos los políticos quieren hablar de educación. En sí, los últimos tiempos, por ejemplo, en Nicaragua, ahí me dio un poco de risa una vez que estábamos con el Banco Mundial y con todas las instituciones del Estado. Yo todavía estaba en el Ministerio de Educación. Pues, tuve ahí el cargo de llevar las estadísticas a nivel nacional, de tener de los indicadores educativos. sí, Estábamos hablando de los indicadores sociales, ¿no? Los indicadores que pueden forjar una sociedad mejor, etcétera. Entonces, sí, 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 me ponía a reír porque todos al final, yo al inicio solo escuchaba, todos eran de otras instituciones y la mayoría con las políticas. Entonces, todos aterrizaron que la educación era lo más importante, era lo más sí, básico. Entonces, el aprender, ¿no? Entonces, entonces yo me puse a reír y hice un comentario y dije que me alegraba de que todos estuvieran claros qué es la educación, sí, que es la única que nos puede sacar adelante. Pero ¿qué hemos hecho por la educación? Entonces yo le dejé la pregunta en la mesa. O sea, sí, todos dicen que la educación es la que nos puede sacar adelante. Pero ¿qué hemos hecho por la educación? ¿Qué estamos haciendo por ella? sí, Estamos dando, le estamos dando más presupuesto, estamos viendo, estamos haciendo caso a los especialistas en educación. Estamos haciendo caso de aplicar en educación. Si en educación decimos que tenemos que aplicar el método científico, estamos nosotros en los estudios aplicando el método rigurosamente científico. sí, 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 Dicen los compañeros cubanos, dicen los cubanos que si no se aplica rigurosamente el método científico en una investigación, más en educación, no podemos sacar argumentos, no podemos sacar proporciones, no podemos sacar ninguna idea, ¿verdad?, clara si no lo hacemos científicamente basado en los argumentos, ¿no? Entonces, esa parte es la que hace falta, ¿no? Todos hablamos de educación, todos nos interesa la educación, pero en realidad estamos aplicando la filosofía, la epistemología y la educación a como se debe. En realidad, cómo aprendemos, cómo nos desarrollamos, sí, causas, ¿verdad?, del aprendizaje. Y sigo, o sea, en Latinoamérica se ha puesto de moda, no sé si la vez pasada lo dije, es cierto, la educación está centrada en el niño, en la niña, el joven, el adulto que estamos educando en ese momento en el sistema, pero se ha vuelto eso, ¿no? De que quieren, de que solo es el aprendizaje, no, el proceso de enseñanza-aprendizaje sí, funciona, siempre va a funcionar, ¿no? Lo que hay que ver es, como decía usted, la forma en que ponemos el aula, los asientos, esto, el otro, pero siempre tenemos que estar claros, enamorados de la educación, los que siempre estamos enamorados de la educación, queremos una educación de calidad, ¿verdad?, en nuestros países, porque es la única manera de desarrollarnos. Eso, ¿no? Entonces los políticos hablan de esa educación, pero no están convencidos de que la educación en realidad es la base de una sociedad. totalmente interesante, joven César. Aquí, por ejemplo, voy a apostillar, como se le dice en el lenguaje de escritor, voy a apostillar algunas cosas que acabas de decir. Por ejemplo, en el primer punto, curiosamente la educación, la mala educación cuesta más que la buena educación, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, aquí en México, a raíz, por ejemplo, cuando empezó ya otro partido político en el 2006, que fue un presidente llamado Fox, que fue un pelmazo terrible que anda por ahí haciendo escándalo, ya mejor debería quedarse callado. Curioso, se le invirtió mucho a la educación, pero no hubo respuestas. ¿Por qué? Porque se robaba el dinero o se invertía en cosas didácticas que no tenían nada que ver con la realidad educativa en México. Aquí, por ejemplo, como lo comentó Samuel Ramos, es que la sociedad burguesa en México sueña con profesores irlandeses, sueña con profesores finlandeses,
con ingleses aquí en México. Entonces, imagínate, si se sueña con profesores europeos y tú miras la realidad de los pueblos de Latinoamérica, dices tú, aquí no es Europa. ¿Por qué no empezamos a hacer reformas educativas desde las calles, desde las periferias de nuestra comunidad? Esa es la primera, el concepto de apostillar, el concepto de que una mala educación sale más cara. Lo otro, el segundo punto, lo que sí debemos de comprender es que la educación no puede resolver todos los problemas de una sociedad. Eso para empezar. Por ejemplo, un ejemplo aquí en México, hay muchos problemas con el narcotráfico. Ahorita, si usted le echan un vistazo, el cártel Nuevo Jalisco, Nueva Generación, está teniendo mucha fuerza con el Mencho, que está desde Michoacán hasta Ciudad Juárez, que ha quitado el poder a todos los que eran los Zetas y sin fin. Inclusive hace poco eh, me enteré que el propio crimen organizado requiere también de personas. El crimen organizado también está reclutando a jóvenes de secundaria. Entonces, imagínense amar a un joven que no tiene un pensamiento crítico, pues fácil lo engaña, porque al final de cuentas, ¿qué se requiere? Pues estudio para ganar dinero en vez de tener otro tipo de perspectiva. Bueno, estudio para saber, pero también para ganar dinero. Entonces, esa es la perspectiva de lo que pasa. Esa es la segunda apostillar que te hago mención. Y la tercera es que, en efecto, estamos metidos en muchas dudas. Hace poco, inclusive, el secretario aquí, por ejemplo, en mi país, Esteban Montezuma, ya va a dejar el cargo y lo va a asumir una profesora, inclusive tiene una maestría en educación, Delfina Gómez se llama, ella contendió aquí en el Estado de México, ella ya va a tomar ya, en un mes va a tomar la Secretaría de Educación Pública y todo el mundo dio el grito, no todo el mundo, sino la mayoría dio el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque la profesora no es de color, no es blanca, es morena, ojo, ahí está el significado, es morena la profesora, viene de familias de albañiles aquí en México, es educadora. Imagínense nada más. Entonces, si en México no nos creemos realmente de que lo que deben de ser, por ejemplo, la educación en América Latina, deben de hacerlo gente desde nuestra condición, es decir, ¿quiénes somos? Somos personas de una comunidad, profesores que trabajamos todos los días, somos mestizos, que eso es América Latina también. Entonces, considero que esas son las dos concepciones que puedo observar. Hay un libro que les recomiendo a ustedes ampliamente, es de un profesor, Eduardo Andere, se llama el profesor Eduardo Andere, y él analiza en su libro cómo es la educación en los países del primer mundo, de clase mundial. Busquen Eduardo Andere y van a ver el análisis que hace este profesor desde las universidades de Europa y partiendo también en América Latina. Y él hace una división. Por eso no va a funcionar nunca el modelo de Finlandia, el modelo chileno, el modelo de China, el modelo de Japón en América Latina, porque América Latina es otro tipo de población, otro tipo de ideología y otro tipo de costumbres, para empezar. Eso es importante. Entonces, pueden leer Eduardo Ander, un servidor lo ha leído y ha sido muy satisfactorio, porque fíjense, yo tengo dos amores ahorita. Estoy entre la filosofía y la educación, entonces a veces leo mucho a Parménides, pero luego quiero leer mucho a Piaget, entonces estoy en un conflicto tremendo entre la filosofía, la educación. Es difícil realmente como un servidor que se apasiona por la literatura, al igual que Cuidado usted. con los amores, maestro. Cuidado con los amores. ¿Ah? Son amores impresionantes, sí, en efecto. Y de hecho, ya ves que ahorita soy un nómada educativo, ando ahorita de nómada con mi esposa, entonces mi biblioteca lo dejamos en la casa, entonces ahorita nada más me traje como unos 20 libros nada más conmigo, ojalá que me llene con esos 20 libros. Entonces, así fue Maestro, lo entonces que, tienes que hacer ¿cómo le llaman? Fumigación cuando quieres regresar a tu casa, ¿no? Seguro. sí, sí, exacto. El problema es que la fumigación es que sí, da una solución en el momento, pero si existe todavía el COVID, se sigue la persona ahí, va a seguir, aunque se fumigue una y otra vez, sigue fluyendo el virus. Pues ese es el problema. Nosotros nos fuimos y yo creo que fue una buena decisión porque la salud está por encima inclusive de un ideal de aprendizaje educativo y eso lo que
pues lo que hemos aprendido ahora con esta tentativa, y sí, es complicado. Muy bien, espero que esas apostillar haya dado cierta respuesta a lo que comentas, joven Vargas. Quiero comentar tres cositas. Adelante, Sapi. Antes que nada, maestro, ¿me puedes enviar el libro completo de tu maestro Lahab? Ah, claro que sí. Porque Saliendo de la solamente, caverna. nada más me llegó 30 y algo, nada más introducción, que me pareció muy interesante. Por favor, si me puedes enviarlo, con gusto yo lo haré. Segundo, Sí. está fresquito para mí ahorita, estoy terminando del Lippmann y Uh, otros autores. Eh, disculpe mi ignorancia, me encanta mi ignorancia. Yo no había pensado, simplemente recordéis que antes todavía a mí me tocó dar clases de ética, de civilización, una cosa así en secundaria. Que excelente. y además siento que yo veo aquí en Panamá, América Latina, cómo hemos jerarquizado. Por ejemplo, estudiar medicina es lo mejor. Yo tengo un amigo que me decía en la universidad, así escondido, yo estudio bibliotecología. O sea, tenía pena de decirme que estudiaba bibliotecología. Híjole, Yo le sí. digo, los mejores bibliotecólogos del mundo es Borges, García Márquez, así que imagínense, así, ¿no? Ahora escuchando el comentario de la clase, pienso que ahora entiendo, cada vez me entiendo más por qué es peligroso la educación, es por qué es poder, por qué es utilidad, Sí, sí. porque te hace pensar. Yo le comentaba en la semana, hemos estado comentando, Iguandil y Diguard, no imaginaba que se podía dar filosofía o sea, desde primero, segundo, infantil. Sí, sí, sí. Y mismo Lindman y otros autores cómo plantean, ¿no? O sea, me gusta cómo plantea, hasta pone práctica, ejercicios, cómo puede ser, ¿no? Sí, Y además dice que él prefería que fueran los filósofos y después se entrenaran para ser docentes, para dar clases de filosofía, no tanto maestros que entrenen para ser filósofos y dar clases. Me parece una idea muy excelente, ¿ya? Y el otro es, estoy de acuerdo, yo creo que totalmente estoy de acuerdo. Ahora que estamos pidiendo a la sociedad que actúen, nadie va a actuar, porque no, desde chiquito no nos entrenaron para entender las cosas. Lo que nos hicieron a nosotros en la educación es justamente ser gentes nebulosas, ¿no? Gente tibia. Sabemos leer y sí. escribir para hacer caso a las cuñas comerciales, a las etiquetas, no para razonar. Y así que imagínense, si a un joven tú le das desde niño la capacidad de pensar, haciendo preguntas a los niños, por ejemplo, esas preguntas que aparecen en el libro, nosotros comentamos con Iwandil y me parece genial. O sea, de pronto tu niña te dice, tú le haces pregunta y te responde con otra pregunta y uno queda, digo, wow. O sea, muy interesante. Tercero, lo que está ocurriendo con nosotros, con los cunas aquí en Ciudad de Panamá, lo que usted acaba de decir Sí. de Hegel, o no me acuerdo qué más me dijiste, que, por ejemplo, yo veo ahorita la juventud cuna y estoy súper orgulloso, feliz, y le digo siempre a los jóvenes, cuando el sistema descubra que están usando lo que ellos no esperaban que usáramos, lo va a quitar. Por ejemplo, ahora Zoom es gratis, no sé qué, hay Instagram. Ahorita hay más o menos más de 10 canales televisoras de jóvenes indígenas en Ciudad de Panamá. Sí, 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 sí. Usted entra, TV Indígena Panamá, te va a salir y me ha encantado. Por ejemplo, tenemos todo tipo de actividad. Sí, 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 sí. Es algo impresionante que yo, que todavía soy joven, nunca imaginé llegar a ese poder. Ahorita hay un grupito que metió entrevistas en vivo a los grandes dirigentes, los sabios de nuestra Sí, sí, comarca. sí, 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 sí. Y después, ahorita empezó la semana pasada, el sábado, que un proyecto en Panamá llevamos hace más de 40 años que se llama EBI, Educación Bilingüe Intercultural. ¿Qué significa? Que todas las clases en Cunayala, en la comarca de Cunayala, se va a Sí. dar en cuna, pero no quiere decir que no se dé español, que no se dé inglés, no es eso. Porque Sí, sí, también sí. estamos muy claros lo que usted acaba de decir, a mí me da mucha más idea cuando habla del marxismo. Ajá. Por ejemplo, nosotros, nuestra visión es colectividad, exactamente, pero tampoco nosotros, ahí donde yo pienso que
ahí me encanta la diferencia. El pueblo cuna piensa mucho en la mancomunidad, pero eso no implica que no te respete la parte individual. O sea, algo muy interesante que tengo que desarrollarlo, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. regresando a los jóvenes, yo veo, por ejemplo, ahorita, a esa hora están transmitiendo clases de EBI en televisión. O sea, Mm, es algo que uno no imaginaba que se podía llegar. Empieza, o sea, todos los días, viernes y sábado especialmente, ya muchos jóvenes, después de las 6 de la tarde hasta las 10, ya no ven muchos canales comerciales, sino todo el mundo entra a ver actividades de la juventud indígena en la ciudad y en el mundo. Y ujú. encima, entrevistas de las ancianas, de los... O sea, es algo que digo, wow, yo le digo a los jóvenes, el día que el enemigo se dé cuenta que estamos usando ese poder, te va a poner caro. Te van a empezar, porque ha sido así el sistema, nuestra humanidad, ¿no? Van cambiando. Por ejemplo, lo que también usted acaba de decir, yo no, en el principio, claro, cuando uno es joven, yo nunca estuve de acuerdo cuando descubro lo que es eurocentrismo. Sí. Wow, no estoy de acuerdo, pero hoy, ya después de medio siglo de vida y han dado un poco, no, también he aprendido mi cultura. Imagínate, la cultura cuna decía nuestros viejos que nunca salieron, cuidado que no, algunos salieron, pero ya sabíamos que existían 5 colores de pieles, que se refería a los 5 continentes. Sí, 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 sí. Uno, ¿no? Entonces, y otros decían, y la vez pasada usted decía algo que me gustó mucho, cómo la sociedad occidental piensa en el pasado, en el presente y en el futuro. En la cultura cuna hay hubo un filósofo, nuestro gran líder, Nele Cantule, nos dejó dicho una filosofía, yo diría eso. Él nos dijo, jóvenes, yo me muero, dejo esta casa sin terminar la parte de la cocina. A Mm, ustedes se encargarán de construir. sí, Y sí, a sí. mí me tocó ese pedazo. Yo me he estado pensando en la semana, todo el tiempo, lo que usted nos dijo, wow, o sea, wow. Entonces nuestra mentalidad no es acabar. No está todo está terminado. Tenemos que, nosotros nos toca hacer, después de casi 95 años de revolución cuna, ahora los jóvenes nos estamos cuestionando, ¿qué nos toca construir? Me parece interesante la propuesta que están haciendo. Entonces, en el progreso que usted acaba de decir, en Sí. esos males que surge, sí, por supuesto, nos visibiliza las debilidades del sistema, aunque sabíamos. Y para terminar, de la oralidad, Sí. ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es tan importante a nosotros? Quizás hay un filósofo cuna muy interesante, decía, él tiene una idea, él es un maestro, ¿por qué el pueblo cuna no llegó a la escritura? Wow, yo me quedé pensando, ahora pienso yo, ¿por qué él está pensando así? Yo creo que alguna vez en su vida él tiene que haber escuchado que los sirios, los fenicios son los que empezaron a inventar la escritura, taca, taca, taca. Entonces yo creo que estamos pensando que nuestra cultura debe haber tenido el mismo desarrollo, pensar, porque ahora tenemos nuestra escritura del pueblo cuna es, para ser más cerca, como jeroglíficos, son dibujos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces él planteaba que teníamos que haber llegado hasta el abecedario. Pero lo importante ahora, yo escucho la oralidad, por ejemplo, lo que usted está diciendo, o sea, la memoria, la memoria. Sí, sí, ¿Por sí, qué es sí. tan importante para nosotros? Y no, no tiene nada escrito, si no tienes en la cabeza, estás listo. Una capacidad que, y ahora, me parece a mí que alguien, decía una escritora ahorita joven, no digo yo joven, contemporánea india, Rundatai, ella imagina que detrás de todo el poder que existe aquí hay una mano invisible que está manejando todo, ¿no? Roy Rundatai creo que se llama. El libro se llama El ensayo de álgebra infinita. Ok, pienso yo igual de esa manera. Es que ya es demasiado previsible la receta que han usado en el mundo. Entonces yo siento que, por ejemplo, en la educación, para mí hoy por hoy yo veo las puntas de guagua, ¿por qué la educación? Tú te estás pidiendo a una generación que no le diste, ahora, entonces para decir, ¿ve? ¿Por Sí. qué el sistema? ¿No? Entonces, por ejemplo, la semana pasada salió, muchos jóvenes del pueblo, del gueto, salían a hacer su fiesta, ¿no? Y entonces bombardeaban.
en canal televisión, en los periodistas, mira el pueblo, y al rato sale también niños fresas en su yate, haciendo la misma cosa, pero en yate. Entonces se callaron. Entonces la gente dice, entonces yo resumo, el sistema para mí ha fracasado, porque lo que uno espera de estos jóvenes que tienen una educación, no leen, entonces hablan, usan el mismo lenguaje vulgar, que deberían tener una comprensión un poco más por su educación, me parece que no pasó en ningún lado. Sí. Entonces los dos extremos, lo que tienen para poder, uno espera que puedan tener tolerancia, no lo tienen por su educación. Y el otro extremo, porque no tienen acceso, porque un libro te cuesta 25, 35 dólares, si tú vas a comprar 3 libros, no, son 2 quincenas del supermercado, ¿qué vas a preferir? Entonces el sistema está tan colapsado, ni los ricos, ni los pobres, su educación. Sí, hablan feo. Los niños que tienen, hablan feo que el de jóvenes del gueto. Y todo. Excelente, Sapi. Tu análisis, sobre todo un análisis desde tu periferia, desde tu realidad donde estás como docente, al igual que Iguanili. Considero que la aportación es adecuada. Fíjate que yo te recomiendo, cuando puedas, ahondas un poco más, por ejemplo, el sabio griego, el príncipe de los filósofos, que así es llamado entre los filósofos, tiene 3 tratados de ética, porque tú hablaste por ahí de una ética, por ejemplo, gran ética, ética eudemia y ética nicomaquea. En la ética nicomaquea, Aristóteles habla de los actos voluntarios, ¿no? Estos actos voluntarios tienen que ver con el concepto que él le llamó la eudaimonía. La eudaimonía significa en griego la felicidad, pero la felicidad, decía Aristóteles, que es una construcción durante toda la vida, que al final puedes decir, bueno, he sido feliz o no, pero claro, no puedes decir que eres feliz si vives en la injusticia, es decir, si vivimos en una comunidad oprimida por otro sistema, que ese sistema que dices tú, Sapi, es claro que no funciona adecuadamente. ¿Por qué? Porque existe oposición. Cuando existe una oposición significa que el sistema establecido actual no es el mejor. En Europa hubo un renacimiento, pero en América Latina hace falta un renacimiento personal. En Europa hubo una edad media, pero en América Latina no lo hubo. Ese es el concepto de quitar el concepto eurocentrismo, ¿no? En Europa hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en América Latina no lo hubo. ¿No? Apoyó, compartió a otros aliados, pero no lo hubo en América Latina. Entonces, ¿qué significa esto? Que hace falta también hacer un renacimiento. Sapi, habíamos hablado de la epistemología educativa, de la filosofía, pero la filosofía no es hacer simplemente grandes ideas como los grandes filósofos, sino aprender a filosofar, es decir, tener un poco más de reflexión en nuestra vida propia, ser reflexivo de lo que estamos viviendo, de lo que estamos construyendo. Eso es importante, Sapi. Tu aportación fue adecuada. Lo que también interesa es que aunque existe una escritura, hace falta también una tradición oral, y esa tradición oral que hay que hacer, pasárselo a los jóvenes, que los jóvenes comprendan, sepan y sepan identificar qué es su cultura, porque vivimos una culturación impresionante y terminamos haciendo cosas que no es adecuado a nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hay una burguesía ignorante, ¿no? Es decir, en tener dinero tampoco no garantiza tener una educación. A veces la educación es cuestión también de tenacidad, de trabajo. Pues muy bien, algo que quieran comentar aparte, Sapi, Guanili, ¿quieres comentar algo? Te mantienes estoica, Guanili. Nada, reflexionando un poco de... Espérese. Bueno, nada, reflexionando un poco. ¿Me escucha? Sí. Reflexionando, adelante. Sí, reflexionando un poco y bueno, yo siempre me he considerado que me encanta escuchar y cuando estoy escuchando voy reflexionando
como, no sé, voy dando lo que me ha tocado. Por ejemplo, esa parte que es quizás, no sé, la parte sensible. Siempre me toca esa parte sensible, como lo mencionó la epistemología de Platón, donde él dice que la parte sensible y la parte de ideas, ¿no? Entonces, yo estaba reflexionando en ese caso, cómo un ser humano nace con todo el conocimiento y a medida que vamos creciendo lo perdemos porque no quizás nos hace falta siempre esa duda como lo decía en el libro, ¿no? Que los niños preguntan, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿No? Entonces, muchas veces la respuesta a los padres no le damos como debe ser. Entonces, ¿y qué es? Que entonces tendríamos que otra vez recapitular la memoria y empezar a reflexionar. Entonces, obviamente pienso que como docentes que somos ahora y los docentes que están en la práctica deberíamos de leer siempre ese tipo de lecturas para ir como fortaleciendo a esa niñez que tienen esa curiosidad de saber y poder mantener entonces su propia identidad. Yo lo que pienso es que entonces se ha perdido esa identidad que estaba pensando que cada época es cierto, cada época ha ido colapsando y cada país en Europa, América Latina, ha hecho su propia historia. Por ejemplo, Europa, nosotros siempre estudiamos la historia de Europa, pero por lo general nunca sabemos casi la historia de Latinoamérica. Entonces siempre las lecturas vienen de Europa. Entonces, claro, pero con el tiempo ha ido, pienso yo, cada época tuvo su floreció, pero también ha ido colapsando. ¿Y por qué ha ido colapsando? Estaba pensando, claro, porque se ha perdido la identidad del ser humano, esa parte sensible. Entonces, eso ha hecho que no tengamos esa fortaleza para darle la secuencia de recordar esas historias y poder mantener. Entonces estaríamos hablando que muy bien cada país, bueno, América Latina vamos a hablar, podría tener su propia identidad de educación, pero no, ahora recogemos modelos de otros países que yo no sé, o sea, yo no puedo yo no podía educarme como una finlandesa, claro que no, porque imagínate, vengo de una cultura indígena y que me digan que esto se agarra así, esto es así, yo creo que no podría, o sea, porque no está en mi interior, en mi parte sensible que soy. Entonces, yo creo que es por ahí, estaba reflexionando, pensando que por qué colapsan este tipo de currículum en cada país, es porque nos falta esa parte sensibilidad y esa parte de fortalecer la identidad. Yo creo que ahí está ahí, entonces, bueno, nos toca hacer ese trabajo, porque por eso estamos ahora reflexionando con el tema de la epistemología, de la filosofía hoy día, ¿no? Fíjate que parte de ese tipo de corriente que llegó a América Latina, vamos a ver ya el conductismo, que es una corriente psicológica que estudia el comportamiento a través de condicionamientos, estímulo y respuesta. Vamos a ver ahora el conductismo, porque tanto se ha hablado de esta teoría y lo comentas bien, Iguanili. Por ejemplo, luego le he dicho a mi esposa que no me gusta comer pan, me gusta más la tortilla. Imagina nada más si yo quisiera hacerme europeo, ya dejaría la tortilla imposible, ¿no? Para empezar cosas prácticas, ¿no? Entonces, no es nada fácil esta parte, tiene razón, Iguanili. Recordando que, que la propia identidad viene de idems. Idems es una palabra latina que significa lo que se repite siempre. Yo creo que repetir siempre nuestra cultura es hacerla más propia, ¿no lo creen ustedes? Hace poco el profesor Vargas habló de investigación y práctica docente. Es claro que no toda práctica docente es investigación, porque lo que hacemos a veces en la práctica docente es repetir lo que otros autores han dicho, ¿no? Siempre estamos repitiendo lo que otros autores han dicho. Bueno, ha comentado Feuerbach, ha comentado Fichte, ha comentado Montessori. Bueno, pero tú qué has dicho, ¿no? Actualmente estoy dando otro grupo de maestría, un grupo de maestría
lo que es seminario de tesis. Ya trabajé con ellos su tesis, de hecho ya lo tienen trabajado, ya lo tienen listas. Pero yo les comentaba que el factor de la investigación en México, por ejemplo, en mi país, eh, es un factor importante porque no solamente es repetir, sino crear algo nuevo, crear desde nosotros, desde nuestro trabajo. Entonces, eso es la parte nada fácil, pero muy buen, pero bueno, de todos modos, se va trabajando, se va construyendo. Muy bien, vamos a entrar ya al conductismo, profesores. Como les comenté, una rama de la psicología estudia el comportamiento, qué tipo de comportamiento. Yo les digo que yo como filósofo casi no me meto en estas variables, pero como es una teoría del aprendizaje, como habla del aprendizaje, puedo entrar, me da una ventana para entrar. Eh, Acuérdense que a veces las cosas están condicionadas. Este tipo de condicionamiento se va, por ejemplo, a mí yo me acuerdo inclusive que un profesor nos decía en la primaria, si no haces la tarea no sales al receso, me está condicionando el profesor, eso es conductismo, ¿no? Otro ejemplo, yo me acuerdo también que mi mamá me decía, bueno, si no limpias tu recámara, no sales a jugar en la tarde, es un condicionamiento, me está condicionando, ¿no? Ese es el conductismo, es una rama de la psicología, pero ¿por qué surgió? Surge a partir ya de los inicios del siglo XX, pero en el siglo XIX surgió otra corriente, por eso el conductismo sale a la luz. Por ejemplo, el estructuralismo, si alguien quiere ahondar un poco en el estructuralismo, lo puede hacer. Tenemos a Paul Michel Foucault, él fue representante del estructuralismo con Vigilar y Castigar, Arqueología del Saber, eh, eh, Las palabras y las cosas, Historia de la sexualidad. ¿Qué es el estructuralismo? Es una idea epistemológica que dice que toda la sociedad está constituida por etapas de estructura, es decir, toda la sociedad genera en el individuo una identidad y esa identidad le va a proporcionar al sujeto un estilo de vida. Ese estilo de vida se le llama el estructuralismo. Todo está estructurado a través de la sociedad, a través del sujeto y a través de ideas. El problema de esta identidad, de este estilo de vida, es que va cambiando. Yo me acuerdo rápidamente, ya para irnos al receso, jóvenes, yo me acuerdo de mi comunidad, la mayoría de los jóvenes se fueron a Ciudad Juárez, es una localidad cercano al norte, cercano ya a Estados Unidos, y pasó un año y luego regresaron los jóvenes y venían como cholos, como Calle 13, como revolucionarios, y uno miraba la vestimenta y uno decía, ¿de dónde vienen estos jóvenes? Y eran del pueblo. Esos son los estilos de vida que dice el estructuralismo. Cambia tan rápido que ya no tienes de dónde tomar. Bien, jóvenes, ¿qué les parece si tomamos un pequeño receso como siempre? Regresamos y ya vamos terminando nuestras configuraciones. Ahorita nos vemos, jóvenes. Tomen su café porque creo que ya se están durmiendo por ahí. Tomen un cafecito. Ahorita nos vemos.